Bienvenido a un video sobre derivados parciales de segundo orden. Al igual que pudimos determinar derivadas de orden superior de una función en una variable, también podemos determinar derivadas parciales de funciones de orden superior en dos o más variables. Y dado que hay dos derivadas parciales de primer orden de funciones de dos variables, habrá cuatro derivadas parciales de segundo orden de funciones de dos variables. En la notación utilizada para el segundo orden de derivadas parciales es muy importante. Sigamos adelante y echemos un vistazo a eso. Toda la notación aquí nos dice que encontremos la derivada parcial con respecto a x dos veces. De manera similar, la notación aquí nos dice que encontremos la derivada parcial con respecto a y dos veces. Ahora, estos dos siguientes pueden ser un poco difíciles al principio. Toda la notación aquí nos dice que encontremos la derivada parcial con respecto a x, y luego la derivada parcial con respecto a y. En ese orden. Entonces, mirando estas dos primeras notaciones, trabajamos de derecha a izquierda. Encontramos el parcial con respecto a x, y luego con respecto a y en ambos casos. Ahora, mirando estas tres últimas anotaciones, encontramos el parcial con respecto a x y luego con respecto a y nuevamente. Notamos cómo el orden de esta notación aquí es ahora de izquierda a derecha. Y por aquí es de derecha a izquierda. Entonces diferenciamos con respecto a x primero y luego con respecto a y. Y luego aquí, la notación se invirtió para encontrar la derivada parcial con respecto a y primero, y luego con respecto a x. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que somos conscientes de las diferencias aquí. Y a veces estos dos últimos se llaman el segundo orden de derivadas mixtas y parciales. Hablemos de la interpretación geométrica del segundo orden de derivados parciales. Ahora a veces solo diremos fxx y phi. Para este segundo orden de parciales, si fxx es mayor que 0, entonces la función es cóncava hacia arriba en la dirección x. Lo que significa que si es negativo, será cóncavo hacia abajo. Y si phi es positivo, entonces f de psi es cóncava hacia arriba en la dirección y. Y de nuevo, si es negativo, será cóncavo hacia abajo. En general, los parciales mixtos nos dicen como un parcial en una variable está cambiando en la dirección del otro. Entonces, si tenemos xi, esto nos dice como la tasa de cambio de f de psi, en la dirección x, cambia a medida que nos movemos en la dirección y. Echemos un vistazo a un gráfico que ilustra estos dos primeros. Refiriéndose a la concavidad. En este momento tenemos fxx y phi son positivos. Significado, en la dirección x. Como vemos aquí, la superficie es cóncava hacia arriba, así como en la dirección y, como vemos aquí. Ahora vamos a cambiarlo para que fxx sea negativo. Y phi sigue siendo positivo. Entonces, en la dirección x, puedes ver que ahora es cóncavo hacia abajo. En la dirección y todavía es cóncava hacia arriba. Ahora sigamos adelante y hagamos fxx positivo y phi negativo. Así que ahora en la dirección x puedes ver que es cóncava hacia arriba y la dirección y es cóncava hacia abajo. Sigamos adelante y echemos un vistazo a algunos ejemplos para practicar un poco en la búsqueda de derivadas parciales de segundo orden. Antes de hacer eso, tenemos que encontrar el primer orden de derivadas parciales. Entonces, el primer parcial con respecto a x tratará a y como una constante, tendremos 8x para el tercero. Menos 15, x al cuadrado, y al tercero, que debería ser 0. Primero parcial con respecto a y tendríamos 0 aquí negativo 15, x al cubo, y al cuadrado. Y squared. Menos 4 y en cubos. Ahora sigamos y encontremos los cuatro segundos orden de derivadas parciales. Así que aquí vamos a tomar esta primera derivada parcial y diferenciarla nuevamente con respecto a x. Entonces tendremos 24x al cuadrado. Menos 30x al primero, y al tercero. Para phi, vamos a encontrar la derivada de esto con respecto a y nuevamente. Entonces vamos a tener 30 negativos, x al cubo, y al primero. Menos, 12 y al cuadrado. Ahora para este parcial mixto, encontraremos la derivada parcial con respecto a x y luego con respecto a y. Así que aquí está el parcial con respecto a x, y ahora diferenciaremos esto con respecto a y tratando x como una constante. Entonces esto sería 0 y esto sería, multiplicar por 3, obtendremos 45 negativos, x al cuadrado y luego y al cuadrado.
Y ahora aquí, diferenciaremos el primer parcial con respecto a y con respecto a x. Entonces multiplicaremos por 3 negativos 45x al cuadrado, y al cuadrado. Y aquí, nos estamos diferenciando con respecto a x, por lo que esto sería 0. Una cosa que notará es que si observa los dos parciales mixtos, son iguales entre sí. Y, de hecho, siempre serán iguales entre sí. Así que sigamos y digámoslo. Estos dos parciales mixtos siempre serán iguales siempre que no sean continuos en una región específica. Entonces, en el futuro, si encontramos uno de estos, también conoceremos al otro. Echemos un vistazo a un ejemplo más que está un poco más involucrado. Comenzaremos por determinar nuestro primer orden de derivadas parciales. Entonces, el primer parcial con respecto a x requerirá la regla del producto. Entonces tendremos x, multiplicado por la derivada de x al cuadrado. Entonces tendremos x al cuadrado. Veces supraim, tratando y como una constante, obtendremos y al cuadrado. Más el segundo. Veces derivada de la primera, esa sería solo una. Avancemos y limpiemos esto. Tenga en cuenta que el exponencial es un factor común, sigamos adelante y factoricemos eso. Entonces nos quedaremos con c al cuadrado, y luego más 1. Avancemos y determinemos el primer parcial con respecto a y. Así que estamos tratando x como una constante, así que solo tendremos c al cuadrado si veces que te encuentras bien. Entonces, la derivada del exponente con respecto a y sería solo 2c. Vamos a limpiar esto. Entonces tenemos 2x al cuadrado, y al c al cuadrado. Ahora sigamos y encontremos nuestro segundo orden de parciales. Entonces, para fxx, diferenciaremos esto con respecto a x nuevamente, tratando a y como una constante. Por lo tanto, va a requerir la regla del producto. Veces derivada del segundo con respecto a x, así que tendremos y al cuadrado, y luego 0. Además, el segundo. Veces derivada de la primera, nuevamente con respecto a x. Entonces tendremos y al cuadrado. La derivada del exponente con respecto a x va a ser y al cuadrado. Avancemos y limpiemos esto. Tenemos que distribuir aquí y aquí. Observe la segunda distribución, vamos a tener otro de y al cuadrado, e al c al cuadrado, y tenemos otro aquí. Así que en realidad vamos a tener dos de esos. Y luego tendremos x, y al cuarto e al c al cuadrado. Para determinar phi vamos a seguir adelante y encontrar la derivada parcial de esto, con respecto a y nuevamente. Tenga en cuenta que tendremos que volver a aplicar la regla del producto, así tendremos la primera veces la derivada del segundo, así que tendremos y al cuadrado. Veces que te encuentras bien. Entonces tendremos 2y más segundo. Veces derivada de la primera, con respecto a y que nos dará 2x al cuadrado. Entonces parece que vamos a tener 4x al cubo, y al cuadrado. E al c al cuadrado. Y luego tendremos más, 2x al cuadrado e al c al cuadrado. Podría factorizar esto, pero voy a ir y dejarlo así. Vamos a copiar este primer orden de parciales en la siguiente diapositiva y luego encontraremos el segundo orden de parciales mixtos. Recuerde lo que descubrimos antes de que estos serán iguales entre sí, por lo que realmente podríamos encontrar uno de ellos. Avancemos y encontremos este parcial mixto, y luego también conoceremos el otro. Así que vamos a seguir adelante, y tomar este primer parcial con respecto a x y luego diferenciar nuevamente, con respecto a y, tratando a x como una constante. Entonces la regla del producto. Tendremos y al cuadrado por la derivada de esto, con respecto a y así tendremos 2y. Más el segundo. Veces la derivada de la exponencial. Entonces tendremos y al cuadrado, veces derivada del exponente con respecto a y será 2y. Aquí tenemos que distribuir. Mirando la segunda distribución tendremos 2y,
Y así tenemos otra aquí. Entonces tendremos 4c, c al cuadrado. Entonces tendremos más 2, x al cuadrado, y al cubo. C al cuadrado. Y de nuevo, sabemos que estos son iguales, así que voy a seguir adelante y afirmar que son iguales. Y eso tendrá que hacerlo para este video. Espero que hayas encontrado útiles estos ejemplos.